Bienvenidos a Mom's Coffee Break, el espacio donde exploramos la maternidad a la luz del corazón de Dios. Dios les bendiga. Bienvenidas a otro rato de Coffee Break. Yo soy Janeris. Y yo soy Adalián y esto es Mom's Coffee Break. Así que busca tu tacita, relájate, busca una esquinita si puedes para conectarte con nosotros, ¿verdad? Ya tenemos nuestro cafecito aquí. Y ya este es nuestro tercer episodio, ¿verdad? Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, bienvenidos, pero te invitamos a pasar, ¿verdad?, por tu plataforma favorita, donde escuchar los podcasts o el contenido, para escuchar, ¿verdad?, los episodios anteriores. En el primero estuvimos resumiendo, ¿verdad?, el por qué estuvimos en pausa 5 años y retomamos ahora nuevamente. Y el segundo hablamos del Back to School. Todavía estamos en esas semanitas del Back to School, así que pasa por allí, ¿verdad?, por el podcast para que escuches, ¿verdad?, nuestras anécdotas, y también tenemos recursos que puedes utilizar. Tenemos una guía para mamá del Back to School, así que también puedes ir a nuestro Instagram y darle al link en bio y ahí están todos los recursos que tenemos para ti. Bueno, pues vamos a empezar con el rompehielo, ¿verdad? Rompehielo, nosotros hablamos de nuestras cosas de mamá, ¿verdad?, que nos ha pasado esta semana o en la pasada semana. Y de mi parte tengo que decir que tuve algo bien interesante. Ustedes saben que en la casa, cuando tomamos café, a veces nos calentamos el café y ponemos el café en todas las esquinas para nosotros bregar con las situaciones de nuestros hijos. Pues en estas pasadas semanas me hice mi café y lo puse encima de la secadora. Y de momento yo cerré la puerta del pasillo, ¿verdad?, porque hay una puerta en el pasillo. Y yo estoy mirando la puerta y yo veo una explosión de café que pasa por debajo de la puerta, como si hubiesen tirado un balde de café por debajo de la puerta. Y cuando yo abro la puerta veo a mi hijo, Jovan, de 2 años, con la taza de café de cristal, ¿verdad?, de porcelana, y había café en el piso y él con la taza de café, y de momento se baja y empieza a jugar con el café así con la mano, así como si estuviera limpiando el piso con el café, tú sabes, un detergente de café, de cafeína. Y en ese momento yo lo que hice fue mirarlo y respiré y fui a donde él y me ñangoté, ¿verdad? Le dije, papito, no pasa nada. Y yo con mucha sutileza le cogí la taza y me lo llevé para el cuarto y lo, ¿verdad?, lo limpié y todo. Dejé el reguero de café allí. Yo sé que mi esposo salió, Jesús salió y vio la explosión de café. Y me dice con mucho cuidado, ¿todo bien? Y yo, sí, todo bien, es que pues Jovan tiró el café, pero nada, yo lo limpio ahora. Y él dijo, después que hablamos, me dijo, ok, pues voy a poder salir de casa, porque él estaba a punto de salir. Pero obviamente fue un momento donde, ¿verdad?, fue un reto para yo poder regular mi emoción, y pues bregar con la situación, ¿verdad? Ha sido un proceso, créeme, Janera, ha sido un proceso. Pero la explosión de café terminó siendo, ¿verdad?, un momento donde pude poner en práctica muchas de las cosas que he desarrollado, ¿verdad?, el manejo de emociones, el poder regularme, y no todo reaccionar, sino pues accionar intencionalmente. Eso después lo vamos a hablar un poquito de eso. Así que cuéntame, Janeris, ¿qué te pasó? Pues en mi semana, ahora voy con mi historia de Samu. Pues nosotros le hablamos de las cosas de la historia de la Biblia, y pues una de las historias que le hemos hablado frecuente es el de Noé. El arca de Noé, los animales y cómo pasó, ¿verdad?, de que el agua se bajó y cómo Noé envió a una ave para entonces confirmar que ya el agua había cedido. Y pues hace unos días él estaba con el papá y habían unos changos que, pues, ¿verdad?, hicieron una gracia no muy gracia en mi guagua y él se quedó pensando en eso. Y pues pasan los días y se monta conmigo en la guagua y me dice, mamá, los changos son traviesos, ¿verdad? Y yo, ajá, en ese momento practiqué la escucha, porque uno no sabe nunca, ¿verdad?, que ellos van a decir. Así que, sí, mamá, es que son traviesos. Y yo, sí, así, porque mamá, mira, se portó mal, hizo esto. Y yo, sí, es verdad. Y se queda en un segundo pausado y me dice, mamá, ya yo sé lo que pasó. Noé envió un chango la primera vez y por eso no regresó, porque el chango se fue a pasear y se le olvidó que tenía que regresar porque es un travieso. Exacto. Pero la segunda vez envió una paloma y la paloma regresó porque la paloma se porta bien. Un análisis. Me quedé pensando
dije, oye, ¿quién sabe? Puede ser, todo es posible. Así que me reí un montón. Wow. Tuve que hasta grabarlo y para contarle al papá la historia, porque fue tan cómico él contando de cómo él, su vivencia actual la llevó a la historia de la Biblia y es un análisis que fue un completo. Esa fue mi historia de la semana. Samu es especial, me encanta escuchar estas cosas de mamá porque estas versiones de Samu me hacen el día. Bueno, pues después de verdad compartir con ustedes algo jocoso de nuestras vivencias, yo sé que ustedes también tienen muchas, quisiéramos después leerlas, nos comentan en las redes. Pues hoy vamos a hablar cómo la maternidad puede ser guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Es un tema muy importante, abarcador, pero ¿verdad? Lo vamos a ir manejando a través de nuestros episodios. Sí, yo le decía a Dalian que este tema podríamos tener varias horas hablando, pero creo que hoy vamos a poder tocar un poquito y poder compartir con ustedes vivencias de nosotras, de cómo hemos podido trabajar y llevar a cabo esto. De verdad que sí. Y se preguntarán por qué este tema. Y es porque nuestra iglesia, ¿verdad? La iglesia Make Casa de Alabanza, tiene un tema central del año y es una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Y entendemos que la maternidad definitivamente tiene que estar dirigida por el Espíritu Santo. Y por eso pues queremos abundar sobre este tema. Así que hoy vamos a sentar la zapata, ¿verdad? Que nos va a llevar a seguir trayendo temas que van a seguir desarrollando, ¿verdad? Cómo nosotras como mamá podemos seguir dirigidas por el Espíritu Santo. Y Adalian, ¿en algún momento tú pensaste que la maternidad puede ser dirigida por el Espíritu Santo? Pues te puedo decir honestamente que no, porque la maternidad en el mundo la pintan, ¿verdad? O la proyectan como algo tan sistemático, algo tan de expectativas, que depende mucho de la autosuficiencia o la autodependencia, o como yo soy superwoman, supermom, y como yo con mis fuerzas y yo me preparo y yo hago y yo leo, como nosotras podemos ser las mejores madres, ¿verdad? Del mundo. Y yo creo que nosotros pues nos preparamos, leemos, y puedo decir por experiencia propia que ahora que he pasado por este proceso de desarrollo espiritual como mamá, hubiese hecho muchas cosas diferentes, ¿verdad? Porque sé que estos foros como el que estamos trayendo no existen mucho, ¿verdad? Y no sé, ¿verdad? ¿Por qué razón realmente? Pero no, en mi primer embarazo, pues no lo pensé mucho, ¿verdad? A veces uno dice, no, sí, tengo que buscarle al Señor, pero uno lo deja ahí como que en lo último de la mente, como decimos. Así que definitivamente estos pasados 5 años, como hemos hablado, ha sido un proceso, ¿verdad? De aprendizaje y de gran crecimiento. Y yo pensaba, y les quiero compartir un poquito de un momento que me vi en esa situación. Maternidad dirigida por el Espíritu Santo no es venir a la iglesia, es uno estar constantemente en esa búsqueda con el Señor. Y me pasó que Samu no es un niño que duerme, lo hemos hablado. Y por las noches, cuando él era más bebé, él, y en el día, me topaba que no se dormía en la cuna, no se dormía, lo ponía en un sitio y su sueño era bien liviano. Así que pues yo me lo ponía encima. Yo sé que este tema de dormir es conflictivo, pero les voy a, ¿verdad?, sirve mi experiencia, ¿verdad? Como tú dices, hay de todo. Hay niños que duermen tranquilos y bien. Hay niños que pues tienen su otro manual. Y Samuel tiene un manual. Llevo 5 años descubriéndolo. Cada página es una nueva. Todos los capítulos. Y cuando él era bebé, que me topé en esa situación donde todas las noches yo tenía hasta una danza y todo, de donde para dormirlo por el pasillo de casa. Hasta que un día dije, mira, pues me lo voy a dejar encima. Me oré mucho, lloré y le decía, Dios mío, pero estaré haciendo algo mal. Como mamá no estoy haciéndolo bien, porque las guías dicen que si duerme de esta forma, que si hay que ponerlo, que si el apego, que si, es como tú decías ahorita, hay tanta cosa y tanta información.
Y un día, mientras oraba, apagué esos ruidos externos y escuché la voz de Dios. Y dije, pues voy a hacerlo así. Samuel es un niño bien curioso, es un niño que le gusta saber y conocer las cosas, pero también es un COVID baby, porque a los 4 meses de él nacer llega la pandemia. Así que él estuvo conmigo por mucho tiempo. Y en esa búsqueda de oración, porque créanme que oré, porque yo decía, ¿qué más voy a hacer? Se supone que la regla dice que él tiene que dormir así. Encontré mi paz. Y por los próximos meses y hasta varios años de su vida, pues yo dormí con él encima. Y lo decidí hacer y encontré mi paz y entendí que eso era lo que tenía que hacer en ese momento. Y lo confirmo porque en mi casa, pues lo tenía aquí, pero eso lo ayudó a él a que cuando saliera, él pudiera desenvolverse. Exacto. Y pudiese manejar muchas cosas de su edad y de su entorno de maneras que me sorprendió. Porque él es un poco tímido social, en la parte social, y eso lo entendí. Y con el tiempo pude confirmar, wow, ok, pues no sigo las normas, pero escuché la voz de Dios y Dios me movió a hacerlo así. Y esa es una pequeña experiencia que quiero compartirles con ustedes, porque yo sé qué pasa. He hablado con otras mamás que me dicen, no, es que no duerme en la cuna, o ¿verdad? Otras situaciones, de distintas situaciones que se pasan con ¿verdad? En esto del crecer, la leche, el dormir, el cuarto, no el cuarto, la cama, tantas cosas, la cuna. Pero es una de mis vivencias que yo creo que lo vi pertinente para compartir con ustedes, de cómo uno puede, es algo a lo mejor sencillo, pero tan importante, y lo he visto a través de los años, de cómo ha ayudado a que Samuel pueda seguir desarrollándose y desenvolviéndose. Sí. Y les quería compartir eso. Sí, no, ese tema y muchos otros temas donde a veces tenemos esa incertidumbre, ¿verdad? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Qué debo decidir? Es algo que nos trae mucha ansiedad, pero por eso es que traemos este tema, para ver cómo podemos estar dirigidas. Eso es así. Yo todos los días oro y le pido a Dios que me ayude a saber como mamá qué es lo que Samu necesita y cómo Dios quiere que yo lo guíe. Y es algo ¿verdad? Y lo vamos a seguir hablando en este tema, pero es algo constante, es algo que debemos de llevar a diario, que sale de lo que es un culto de oración, un culto de un domingo, sino es algo constante. A veces yo le digo a Samu, hay veces que yo me siento como que yo no me desconecto nunca. A veces estoy hablando y estoy haciendo cosas, pero estoy también hablando con Dios y ahí puedo encontrar la respuesta a otra pregunta que tenía, o leo la Biblia y en la Biblia encuentro el pasaje que me responde esa oración que tengo para trabajar esa situación. Y es eso, es esa vida cotidiana y del día a día de hablar con Dios y de buscar el rostro de Dios. Pues ahora que dices eso, ¿verdad? Del día a día y lo cotidiano, me imagino que se están preguntando entonces, ¿qué significa? ¿Verdad? ¿Qué significa que nosotras como mamá podamos estar guiadas por el Espíritu Santo? Y tengo que empezar diciendo que no es perfecto. Esto no va a ser perfecto, porque la idea es poder vivir una maternidad de gracia y no de culpa, ¿verdad? Porque expectativa. Nos ponemos estas expectativas bien high, bien arriba, ¿no? Porque yo tengo que hacer esto y la aplicación me dice esto. Pero yo he tenido muchas experiencias, ahora, ¿verdad? Que tengo un segundo bebé, donde yo he tenido muchos sentidos de culpa, ¿verdad? Y quiero compartirlo porque sé que lo más seguro es un sentimiento, discúlpenme, que ustedes también sienten. Desde que nació Jovan, mi segundo hijo, ha sido un poquito difícil a veces controlar las emociones, ¿verdad? Mi nena cuando nació Jovan tenía 4 años, ¿verdad? Ya va a cumplir 6 y es difícil, ¿verdad? Yo soy una mamá que trabajo full time, presencial, lejos de mi casa, muchas cosas que hacer y a veces uno siente ese sentido de am I doing enough? Estoy haciendo lo suficiente, estoy invirtiendo el tiempo suficiente con mis hijos,
cómo le estoy contestando a mi hija. De momento me sigue preguntando y está overstimulated, como decimos, sobreestimulada. Tienes el TV, el televisor prendido, tienes al bebé gritando porque tiene hambre, llegaste, no te has cambiado de ropa, tu esposo está en el baño, caos. O salió, no puedes llamarlo. Es un caos, es un caos. Y de momento, cuando tú te acuestas en la noche, a veces yo lloro. Porque yo digo, Señor, esto es lo que realmente tú quieres que yo sea como mamá. Yo le estoy haciendo bien. Y yo he aprendido en los pasados meses sobre la palabra reparar. Y cuesta. Quiero saber de eso, cuéntame. Cuesta, porque el reparar es cuando tú te das cuenta de que de momento la nena te estaba llamando y en vez de responderle con atención y amor, fue una reacción. Dime, ¿qué pasó? ¿No ves que estoy haciendo esto? Y de momento tú la ves así y te dice, no, nada, mamá, y se va. Y tú puedes ignorarlo. Pero si de momento te viraste y estás fregando y tú dices, eso estuvo mal. Tú dejas de fregar, te secas las manos, vas a donde ella está, te ñangotas, te sientas, te acuestas con ella. Mira, mamá, perdón. Mamá no debió hacer eso. Y me pongo sentimental porque son cosas del día a día que uno no piensa. Y uno dice, olvídate, yo tengo muchas cosas que hacer. Pero qué más importante que esa relación que tú estás desarrollando con tu hijo y con tu hija. Y que dentro de el día a día uno se envuelve tanto y el reconocer, número uno, que no somos perfectas. Exacto. Y que el tener ese momento de hablar y de tener ese diálogo con tu hijo definitivamente es reparador, porque ella ve tu humanidad, pero a la misma vez ve el amor que tú tienes de mamá, como madre. Y algo que también practico en ese proceso, porque esto de reparar lo aprendí de estrategias, ¿verdad? De salud mental, de psicología, pero la oración es algo que es muy importante, ¿verdad? Muchas veces cuando tengo esos momentos con mi hija, le digo, vamos a orar, y hacemos una oración cortita, y hasta ella misma ora. Y a veces la oración de ella es Señor, ayuda a mamá. Y yo digo, Señor, mi hija me está ministrando, está orando por mí. O sea, y esos son esos momentos que impactan la vida de tus hijos. Y esos son ese ejemplo que tú estás llevando, ¿verdad? En esa vida de tus hijos. Y es algo, los hijos conocen tanto a uno que ellos perciben. Samuel a veces se me acerca y me dice, mamá, ¿tú estás bien? Yes. Yo misma no me he dado cuenta de todo lo que tengo en mi mente, de las cosas que tengo que hacer o de la reunión que tengo, o ¿verdad? De los que tengo que cumplir, y él me recuerda a mí que tengo que él se da cuenta que algo pasa, y él o sea, que ellos perciben. Y tener ese tiempo de precisamente eso es la maternidad dirigida por el Espíritu Santo, reconocer que no somos nosotras, que es Dios, y cómo estar aware o pendiente a cuando pasan estas cosas y reaccionar. Yes. Es bien valioso el que un hijo pueda ver que mamá no es perfecta, pero como tú dijiste ahorita, vamos a orar y saber que la clave está en la oración y en la búsqueda de Dios. Exacto. Y algo también que he aprendido es tenemos que ser compasivas con nosotras mismas, porque como decía al principio, nos ponemos estas expectativas y tenemos que tener compasión, pues que mucho de lo que estamos manejando, muchas responsabilidades. Así que no nos sintamos culpables en que tengamos que coger una pausa, ¿verdad? Tengamos que respirar, tengamos que orar, tengamos que apartarnos un momento, nos comunicamos con nuestro esposo, mira, dame unos minutos, voy a salir a dar una vueltita por el vecindario, coger aire fresco, estaba un poquito overstimulated, por eso alcé la voz, déjame, ¿verdad? Porque somos humanas, ¿verdad? Somos humanas y lo que queremos también hablar con ustedes es cómo entonces, y los hemos compartido, cómo se ve eso en lo cotidiano. Y eso es un ejemplo, ¿verdad? El poder sentarse, orar, reparar. Y hace algunas semanas, y estoy, como decíamos, leyendo para que no se me vaya, ¿verdad? Lo importante. Hace una semana nuestro obispo, Misraín Esquilín, nos ministraba en un culto de oración.
y yo estaba cantando en el altar en ese momento y yo le prestaba mucha atención. Y él mencionaba que nosotros en los años de crianza, los hijos chocan con nuestros defectos y debilidades. Y que la realidad es que jamás seremos, ¿verdad? Vamos a ser perfectos. Pero existe una realidad en nuestro diario vivir como mamás. Y es que podamos provocar que nuestros hijos tengan oportunidades para chocar con la gloria de Dios. Amén. Porque cada ocasión que nuestros hijos chocan con esa presencia, nuestras debilidades y nuestras imperfecciones de nosotros los adultos se disminuyen de cara al poder y la gloria que estarán contemplando. Amén. Y eso me impactó muchísimo, porque me recordó que la única manera que podemos exponer más y más a nuestros hijos a chocar con esa gloria de Dios es que nosotros lo hayamos experimentado primero. Eso es así. O sea, no hay de otra. Y reflexioné tanto esa noche y dije, Señor, ¿cómo yo puedo chocar más con tu gloria? ¿Cómo yo puedo verte más y intimar más contigo? Porque eso es lo que yo quiero que mis hijos vean en casa. Y en lo cotidiano, en el día a día, en el rush, ¿cómo entonces podemos exponer a nuestros hijos a que no vean nuestras imperfecciones, no vean nuestro estrés, no vean todo ese trabajo y pelea y demás? No, vamos a bajar, vamos a ir a lo importante. El Señor es el Dios de nuestro hogar, nuestro centro. Y eso es lo que debemos llevar todos los días. Sí, definitivo. Y queremos hoy tener este tiempo para poder compartir con ustedes algunas cosas prácticas que nosotras hacemos. Llegamos a un acuerdo de qué cositas se pueden hacer, porque sabemos que el día a día, a veces uno pierde el día, uno no sabe ni cuándo es lunes, ni cuándo es martes, ni cuándo es miércoles. Pero ¿qué cosas podemos hacer para practicar? Pues número 1, comienza el día orando y rindiendo todo a Él. Y uno pues a veces viene de esta mentalidad de que uno puede lograr sentarse, orar. En realidad, una oración corta, que uno pueda tener un minuto mientras está fregando o haciendo la comida o bañando al niño o a la niña, ese momentito, Dios escucha. Algo que yo hago los sábados es que yo pongo música. Eso. No estoy con Samu, que la semana pasó, pues pongo música por la mañana, pongo música de adoración, pongo música que él pueda cantar y podemos cantar juntos, y eso llena la casa, eso ambienta, eso cambia. A veces el cansancio que uno lleva, porque los sábados uno está tan cansado que uno no puede, el muchacho se levanta con las ganas de jugar, y pues pongo música, y así uno empieza como a tener ese tiempo. Otro punto que queremos traer es pues mantener tu corazón sensible. Dios te va a hablar. En las cosas pequeñas, como les hablaba ahorita, tuve esa experiencia y Dios me habló y veo cómo Dios me ha llevado en muchos otros detalles de mi vida que compartiremos en otros podcasts, a saber qué es lo que Samu necesita. Y eso me da paz y me afirma el camino que estoy caminando conforme a lo que Dios quiere para mí, para mi casa y para mi hijo. Lee y declara su palabra. En Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Medita en la palabra del Señor. El mejor libro, la mejor herramienta que podemos tener para vivir una maternidad guiada por el Espíritu Santo está en la palabra, en la Biblia. Y no ignoren los susurros, porque pasa que cuando tú estás en sintonía con Dios, tú vas a empezar a escuchar esa voz que te afirma qué es lo correcto. Hasta el bulto, hasta en la comida, en este tema de comida, cómo lo vas a manejar, en las rutinas del día, en las rutinas nocturnas, todo eso. Y es importante porque de esa forma logramos poco a poco, esto no es de un día. Esto es algo que toma y lo estamos trayendo ustedes hoy y todavía nosotros día a día estamos aprendiendo. Sí, y tienes que rodearte de otras mamás, ¿verdad? Otras mamás que buscan ser dirigidas también por el Espíritu Santo. Por eso tenemos, ¿verdad?, nuestro grupo de apoyo Moms Coffee Break, porque nos apoyamos y compartimos ese contenido, compartimos esas oraciones, esas peticiones de oración, porque la maternidad no está hecha para vivirse sola, ¿verdad? Eso es así. Y yo sé que no todo el mundo tiene un grupo de apoyo inmediato, familia, amigos, así que buscar esas otras mamás te mantienen conectadas también.
Y no solamente eso, debes buscar recursos también que te ayuden. Tenemos, ¿verdad?, la tecnología, pero también tenemos lo básico y lo tradicional, que son libros, ¿verdad? Y también los puedes tener tecnológicos, ¿verdad?, y digitales. Pero estos libros, específicamente que se titula Maternidad Redimida, la esperanza del Evangelio para momentos cotidianos. Esto lo pueden adquirir a través de la librería aquí en la iglesia. Este libro fue bien especial porque fue uno de los primeros libros dedicados a la maternidad que yo compré. Y lo compré porque comencé a escuchar un podcast también de dos amigas, bueno, son cuñadas, que hacen un podcast dirigido a la maternidad redimida, así mismo se llama. Y tiene unos temas poderosos que te ayudan a comenzar a relacionar la maternidad con el Evangelio, como la palabra lo dice, y trae esa historia del Evangelio desde la creación hasta la caída, ¿verdad? The fall, como ya le dicen, y la redención, ¿verdad? Como la sangre del Señor redimió el pecado. Así que les exhorto, ¿verdad?, a adquirirlo y adquirir otros, ¿verdad? Por ejemplo, desde el corazón de una madre. Esto trae temas bien prácticos, ¿verdad?, y cotidianos. Lo estábamos leyendo ahorita. Una guía para el muy poco tiempo que tenemos, pues son reflexiones cortas, donde después te hacen preguntas para reflexionar, y es bien acertado para nuestro tiempo. Tiene temas bien buenos que ayudan a uno tomar ese tiempo con una tacita de café y poder hablar con Dios, tener ese tiempo con Dios. Y otro, ¿verdad?, maternidad espiritual, el modelo de Tito II para la mujer de hoy. Esto, ¿verdad?, utilizando la palabra, ¿verdad?, como un modelo. Qué mejor que la palabra del Señor para poder guiarnos en cómo buscar más de la presencia de Dios. Y en la Biblia vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y este versículo ha sido clave durante muchas de las conversaciones, ¿verdad?, entre el grupo de apoyo de las moms. Y hemos aprendido a ver nuestra temporada en la maternidad a la luz de la palabra. Y este pasaje no es solamente, ¿verdad?, una lista bonita para decorar cosas que, ¿verdad?, a veces compramos, el tumbler y la libreta, sino es una invitación diaria, desde adentro hacia afuera, porque como mamás muchas veces queremos cambiar el comportamiento de nuestros hijos, pero el Espíritu Santo primero quiere transformar nuestro carácter. Así que queremos compartir, ¿verdad?, que cada fruto mencionado en Gálatas es justo lo que más necesitamos en esta jornada. ¿Quieres compartirlo ya? Amor para amar, incluso cuando estamos agotadas. Gozo para celebrar lo cotidiano aún en medio del cansancio. Paz que sobrepasa el caos de los días largos. Paciencia para corregir con gracia y no con gritos. Benignidad y bondad para modelar el corazón de Cristo. Fe para creer en lo que Dios está haciendo en nuestros hijos, aunque aún no lo veamos. Mansedumbre para criar sin dureza. Y templanza para responder y no reaccionar. Amén. Y una maternidad dirigida por el Espíritu Santo no significa perfección, sino redención y rendición. Que tú puedas estar en tu casa y tener un tiempo con Dios donde hasta tú puedas llorar y aceptar, ¿verdad?, tu cansancio, tu dolor, tu tristeza, que las cosas no salieron necesariamente como uno esperaba. Exacto. Pero es rendirlo todo. Así que, mamá, la próxima vez que te sientas que no puedes más y que estás al límite, recuerda que los frutos del Espíritu no se producen por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Se producen y permanecen conectadas con Dios y con el Espíritu Santo. Amén. Y ese es el llamado, ¿verdad?, que queremos hacerte en el día de hoy. Que yo sé que estás escuchando, lo más seguro te cogió 3 veces escuchar este podcast para poder terminarlo, pero lo terminaste. Y aquí estamos, ¿verdad?, dándote esperanza, porque sé que no es fácil el caminar de la maternidad, pero hay gozo, hay esperanza y hay amor, ¿verdad?, en este proceso, y por eso el Señor nos dio este privilegio, porque contamos con Él y con su Espíritu Santo para dirigirnos. Eso es así. Yo creo que es un buen momento para orar. Yes. Señor, gracias por este espacio, gracias por este tiempo tan maravilloso que nos permite, Señor Jesús.
te pedimos en esta hora por cada una de las mamás que van a escuchar este podcast. Te pedimos, Señor, que tú les alcances, Dios, y que puedan hoy comenzar a vivir una maternidad dirigida por ti, Dios. Te pido en esta hora, Dios, que tú les alcances y les abraces donde quiera que estén y cualquiera sea su situación, Dios. Que puedas ver sus emociones, que puedas ver las decisiones que tengan que tomar, lo que estén atravesando hoy, Dios. Alcánzales, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder escuchar más tu voz, Dios, y a dejar de escuchar las cosas del mundo, sino escucharte y ser dirigidas por ti, Dios. Que podamos ver lo que tú quieres que nosotros hagamos con nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, les esperamos en nuestra próxima cita de café. Vamos a hablar del tema más allá del café, la comunidad que transforma. Vamos a tener a nuestra primera invitada, qué sorpresa, pero va a ser nuestra primera invitada y vamos a hablar un poquito sobre la bendición de tener una comunidad de apoyo durante la maternidad. Así que estamos muy, muy emocionadas por eso. Y pueden seguirnos por las redes sociales. Yes, nos buscas en Instagram, Mom's Coffee Break. Ahí tenemos toda la información y contenido para darle continuidad, ¿verdad?, a lo que hablamos aquí en nuestros podcasts. También puedes visitar las páginas de nuestra iglesia, Iglesia AMEC, Casa de Alabanza, Facebook, Instagram, su página web, y también les recordamos que el último viernes del mes tenemos nuestra Iglesia del Niño, donde vamos a tener un tiempo de coinonía y de compartir con ustedes los padres y con nuestros chicos, para que puedan tener un tiempo de disfrute y familiar. Así que los vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotras. Dios les bendiga.